¿Te imaginas escuchar estas palabras? Fueron las últimas que mi padre me dijo antes de empujarme a la tormenta de octubre y cerrar la puerta con llave a mis espaldas. Lárgate de mi casa. No necesito una hija enferma. Tenía 15 años. No llevaba abrigo, ni móvil, ni dinero. Solo mi mochila del instituto con los deberes de álgebra dentro y las zapatillas ya empapadas por la lluvia. 3 horas después la policía lo llamó. Y cuando escuchó lo que le dijeron, su cara se puso blanca como un fantasma. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Me llamo Claudia Rivas. Ahora tengo 28 años y estoy sentada en mi departamento en una ciudad portuaria mirando cómo la lluvia se desliza por el cristal de la ventana. Hay una carta sobre la mesa de la cocina, escrita con una letra temblorosa en el papel barato de una residencia de ancianos. Después de 13 años de silencio, mi padre quiere verme. Dice que se está muriendo. Dice que lo siente. Lo curioso de la lluvia es que siempre me lleva de vuelta a aquella noche, 14 de octubre de 2011. Recuerdo que volví del instituto como si fuera un martes cualquiera. La mochila colgando de un hombro, la cabeza todavía dando vueltas al examen de álgebra que acababa de clavar. Pensaba en la cena, en los deberes, en el póster de mi banda favorita que quería comprar con el dinero de mi cumpleaños, cosas normales de una chica de 15 años. No tenía ni la menor idea de que, en menos de 2 horas, estaría caminando sola bajo una tormenta helada, preguntándome si iba a sobrevivir a la noche. En cuanto crucé la puerta de casa, supe que algo no estaba bien. Mi padre estaba de pie en el salón, con el aspecto de un volcán a punto de estallar, la cara roja como carne cruda, las manos temblando. En una llevaba un fajo de billetes y en la otra varios frascos de pastillas vacíos. Detrás de él estaba mi hermana mayor, Carolina, con sus 19 años, 4 más que yo, y una expresión cuidadosamente construida, preocupación, tristeza, el corazón roto, la imagen perfecta de la hermana mayor devota que acaba de descubrir algo terrible sobre su hermanita. Pero yo la miré a los ojos y vi un destello que no pudo esconder del todo: satisfacción. Nuestra madrastra, Lorena, se quedaba en el marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y los labios apretados, sin decir absolutamente nada. Ese era su talento, no decir nada mientras ocurrían cosas horribles. Mi padre ni siquiera me dejó soltar la mochila. Empezó a gritar como si yo hubiera incendiado la casa. Dijo que llevaba meses robando dinero de su cartera, que compraba pastillas y las escondía en mi habitación, que Carolina había encontrado las pruebas, efectivo escondido en mi cajón, frascos de pastillas en el armario, mensajes de texto que demostraban que hablaba con supuestos camellos. Intenté explicarle, intenté decirle que nunca había tocado su cartera, que jamás había visto esas pastillas, que no tenía idea de qué me estaba acusando. Pero las palabras se me murieron en la garganta cuando comprendí algo horrible. No estaba escuchando. Su mente ya había dictado sentencia. Carolina se había pasado todo el día preparándolo, alimentándolo con mentiras como veneno envuelto en azúcar. Se plantó allí con cara destrozada, diciendo que había intentado ayudarme, que había tratado de hacerme entrar en razón, que no había querido decírselo, pero que ya no podía seguir viendo cómo su pobre hermanita se destruía sola. Fue una interpretación magistral, digna de premio, y mi padre se tragó cada palabra como si fuera verdad absoluta. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moratones y me arrastró hacia la puerta de entrada. La mochila quedó en el suelo donde la había soltado. Él la recogió y me la lanzó contra el pecho con tal violencia que casi me caigo hacia atrás. Luego abrió la puerta. La lluvia ya caía a cántaros. Se oía el trueno retumbando a lo lejos. La temperatura había bajado de golpe desde la mañana. Mi padre me miró directamente a los ojos y repitió aquellas palabras. «Lárgate de mi casa, no necesito una hija enferma». Me empujó al porche. La puerta se cerró de un portazo. Escuché el giro del cerrojo, y así, con 15 años, me quedé sin hogar.
Me quedé allí de pie quizás 5 minutos, completamente paralizada. No por el frío, aunque eso venía enseguida, sino por el shock. Esperaba que la puerta se abriera. Esperaba oír que todo había sido un malentendido, que alguien se había equivocado. Nadie vino. Mi móvil estaba sobre el escritorio de mi habitación. No me permitieron coger nada, salvo lo que ya llevaba en las manos. En la mochila solo había libros de texto, una barrita de cereales a medio comer y absolutamente nada útil para sobrevivir una noche en la calle. Sin abrigo, sin dinero, sin forma de pedir ayuda. Era 2011, por ahí quedaban algunas cabinas telefónicas, pero ¿quién lleva monedas encima? Desde luego no una chica de 15 años que se gasta la paga en pósters de bandas. Prioridades, ¿no? Alumna de puros dieces, 0 estrellas en habilidades de supervivencia. Así que empecé a caminar. No tomé una decisión consciente sobre a dónde ir. Mi cuerpo se puso en piloto automático, rumbo al único lugar que consideraba seguro. La casa de mi abuela materna, Teresa Reyes, a unos 11 kilómetros, la madre de mi mamá, la única persona que siempre me miró como si yo importara. 11 kilómetros no suenan a mucho en coche, cuando vas andando bajo lluvia helada, con unas zapatillas de lona y sin abrigo, parecen 700. La carretera nacional se extendía frente a mí, oscura y brillante por la lluvia. Los coches pasaban salpicando agua sin disminuir la velocidad. Yo era solo una sombra caminando junto a la cuneta, una figura que nadie quería mirar demasiado de cerca. Al cabo del primer kilómetro, la ropa se me pegaba al cuerpo, calada hasta la piel. Al segundo, ya no sentía los dedos de las manos. Después del tercero, los dientes me castañeaban tanto que pensé que se me iban a romper. Pero seguí andando. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Volver y suplicar a mi padre que me creyera? Él ya había decidido. No tenía otro sitio al que ir, solo hacia adelante, un paso entumecido tras otro. El problema de la hipotermia es que no te das cuenta de que te está atrapando hasta que casi es demasiado tarde. El cuerpo empieza a apagarse por partes, la mente se vuelve borrosa y, de repente, sentarte solo un minuto parece la mejor idea del mundo. Descansar un momento, recuperar el aliento. Llegué a unos 4 kilómetros antes de que las piernas me fallaran. Vi un buzón a lo lejos y pensé que podría recostarme un segundo, respirar hondo y seguir. La casa de la abuela estaba solo a 7 kilómetros en total. Solo 3 más. Me repetía que podía lograrlo. Pero las rodillas se me doblaron antes de llegar al buzón. Sentí la grava levantarse hacia mi cara y después nada. Como si alguien hubiese apagado la televisión a mitad de programa. 3 horas después de echar a su hija a la tormenta, sonó el móvil de mi padre. La voz al otro lado era fría y profesional, el oficial Domínguez, de la policía del condado. Había ocurrido un incidente. Su hija había sido encontrada inconsciente en la carretera con hipotermia. La trasladaban al Hospital General Central. Y, una cosa más, señor, los servicios de protección de menores ya estaban avisados. Una trabajadora social se encontraba ya en el hospital. Tenemos algunas preguntas sobre por qué una chica de 15 años caminaba sola en plena tormenta, sin abrigo y sin teléfono, dijo el agente. Necesitamos que venga al hospital y traiga toda la evidencia que dice tener. Más tarde el personal del hospital me contaría que la cara de mi padre se puso del color del papel. Dijeron que parecía un hombre viendo cómo su vida entera se desmoronaba a cámara lenta. Carolina estaba a su lado cuando recibió la llamada y por primera vez su máscara perfecta se resquebrajó un segundo. Pero fue suficiente, porque aquella noche hubo un detalle que lo cambió todo. La mujer que me encontró inconsciente junto a la carretera no era una desconocida cualquiera. Se llamaba Gloria Herrera y había trabajado 35 años en los servicios de protección de menores. Había visto todo tipo de abusos, de negligencias, de mentiras que los padres cuentan sobre sus hijos. Sabía exactamente qué estaba viendo cuando encontró a una adolescente tirada bajo la lluvia, sin abrigo, sin teléfono y sin nadie buscándola.
y no estaba dispuesta a mirar hacia otro lado. Mi padre pensó que aquella noche se estaba deshaciendo de un problema, que estaba limpiando la casa, cortando la manzana podrida, protegiendo a su familia de una hija enferma que no merecía su amor. Lo que en realidad hizo fue encender una mecha, y no tenía ni idea de lo que estaba a punto de explotar. Antes de seguir, si esta historia te está atrapando, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué país me escuchas y qué hora es allí. Lo leo todo y tu apoyo hace que pueda seguir contando historias como esta. Gracias de verdad. Ahora sí, para entender lo que pasó aquella noche, para comprender por qué mi hermana hizo lo que hizo, tengo que llevarte atrás, al momento en que todo empezó a desmoronarse. Mi madre, Patricia, murió en 2006. Cáncer. Yo tenía 10 años. Carolina, 14. Un día teníamos una mamá que hacía panqueques los domingos y me trenzaba el cabello para las fotos del colegio. Al siguiente estábamos de pie junto a una cama de hospital, viendo cómo las máquinas pitaban cada vez más despacio hasta que dejaron de sonar. Mi padre no lo llevó bien. Decir no lo llevó bien es ser amable. Básicamente colapsó hacia adentro como una estrella que se apaga. Iba al trabajo, volvía, se sentaba en su sillón y se quedaba mirando a la nada. Podía haberse incendiado la casa y no estoy segura de que lo hubiera notado. Así que Carolina dio un paso al frente. Con 14 años se convirtió en quien cocinaba, firmaba permisos, revisaba mis deberes y se aseguraba de que llegara a tiempo al colegio. Se volvió la responsable, la madura, la hija en la que mi padre podía apoyarse, y él la alababa constantemente. ¿Qué haría yo sin ti, Carolina? Eres tan madura, eres el pegamento que mantiene unida a esta familia. No recuerdo que le preguntara ni una sola vez cómo estaba llevando ella la muerte de mamá. Simplemente esperaba que lo manejara todo. Mi padre tenía 2 grandes puntos ciegos, su hija mayor y su sillón favorito. Ambos estaban destrozados, con la tela hecha jirones, pidiendo a gritos ser reemplazados, pero él no lo veía. Lo que nadie veía, lo que mi padre se negaba a ver, era lo que pasaba cuando él no estaba mirando. Carolina no solo estaba ayudando, estaba construyendo un pequeño reino, y en su reino yo era la campesina a la que había que mantener en su sitio. Todo empezó con cosas pequeñas, deberes que desaparecían la noche antes de entregarlos, permisos para excursiones escolares que nunca llegaban al profesor, mi camiseta favorita encogida en la lavadora, luego otra y otra. Ups, fue un accidente. Invitaciones de cumpleaños que envié y que nunca llegaron a mis amigas. Mensajes de compañeras que se perdían. Sin darme cuenta, se iba levantando un muro alrededor de mi reputación, ladrillo a ladrillo, y yo ni siquiera sabía que ese muro existía. Carolina iba a hablar con mis profesores con cara triste y preocupada, y les decía que yo estaba muy mal desde la muerte de mamá, que me portaba fatal en casa, que tuvieran paciencia conmigo porque estaba pasando por una etapa muy difícil. Pintó la imagen de una niña problemática, y todos le creyeron, porque ella era tan madura, tan responsable, tan cariñosa. Intenté hablar con mi padre una vez. Me senté con él y le expliqué que Carolina me saboteaba, que mentía sobre mí a todo el mundo, que algo estaba muy mal. Él me miró como si estuviera loca. «Estás celosa de tu hermana», dijo. «Ella está tratando de ayudar a esta familia. Deberías estarle agradecida». Después de eso, aprendí a callarme, a hacerme pequeña, a pasar desapercibida, a sobrevivir hasta poder irme. 2 años después de la muerte de mi madre, mi padre se volvió a casar. Lorena parecía simpática al principio, sonreía mucho, hacía guisos, intentaba integrarse. Carolina empezó a llamarla mamá casi de inmediato. Fue estratégico, creo, una forma de reforzar su papel de hija perfecta, la leal. Yo no pude hacerlo. No podía llamar mamá a una desconocida cuando la mía llevaba apenas 2 años enterrada. No era cuestión de Lorena, era mi corazón que no estaba listo. Pero esa pequeña rebeldía silenciosa me salió cara. Desde ese día, Lorena empezó a tratarme como a una intrusa en mi propia casa.
Ella y Carolina formaron su propio club privado. Yo no estaba invitada. Para cuando cumplí 15, las líneas estaban claras. Carolina era la hija de oro, la favorita, la que nunca se equivocaba. Yo era la conflictiva, la difícil, la que siempre estaba fallando en algo. Y luego estaba el tema del dinero. Mi madre nos había dejado un fideicomiso a cada una antes de morir. $45,000 para mí y $45,000 para Carolina, disponibles al cumplir los 18. No era una fortuna, pero sí un colchón, un regalo de una madre que sabía que no estaría para ayudarnos a empezar en la vida adulta. Carolina cumplió 18 en 2009 y recibió su parte de inmediato. Se la gastó en menos de 11 meses, un coche deportivo llamativo, ropa de marca, regalos caros para su novio Tomás Barrios, un tipo muy encantador, lleno de grandes ideas y absolutamente sin ingresos legales. Cuando me echaron de casa, 2 años después, Carolina ya estaba en la ruina. Su fondo era un recuerdo lejano y Tomás no paraba de hablar de su próxima gran oportunidad, su siguiente inversión, el negocio que por fin los haría ricos. Mis $45,000 seguían intactos, intocables hasta 2014, cuando yo cumpliera 18, a menos que me pasara algo antes. El fideicomiso de mi madre tenía una cláusula de protección que ella seguramente pensó que nos ayudaría. Si alguna de las 2 hijas era declarada legalmente incompetente o era internada antes de los 21 años, su parte sería manejada por un tutor familiar designado por un juez, hasta que se recuperara. Carolina y Tomás entendieron enseguida lo que eso significaba. Si a mí me internaban por abuso de sustancias, por ejemplo, porque mi padre encontraba pastillas y dinero y pruebas de que vendía drogas en mi habitación, alguien tendría que administrar mi fondo por mí. Alguien responsable, alguien de confianza, alguien como una hermana mayor preocupada que solo quiere lo mejor para mí. $45,000. Eso valía yo para Carolina. Ese fue el precio que le puso a su propia hermana. La semana antes de destrozarme la vida, empezó a ejecutar su plan. Pequeños retiros de efectivo de la cuenta de mi padre usando su tarjeta. Ella conocía el PIN, porque llevaba las finanzas de la casa. Frascos vacíos de recetas de Tomás, guardados y etiquetados. Un teléfono prepago comprado en una tienda de barrio, cargado con mensajes falsos. La mañana del 14 de octubre, mientras yo desayunaba pensando en mi examen de álgebra, Carolina se coló en mi habitación y colocó todo. Dinero en efectivo en mi cajón, frascos de pastillas en mi armario, un papel con un número de móvil que supuestamente pertenecía a un camello. Luego fue con mi padre, llorando, y le habló de el terrible secreto de su hija pequeña. Él le creyó cada palabra. ¿Por qué no habría de hacerlo? Durante 9 años Carolina había sido la hija perfecta, la responsable, la que nunca mentía. Y yo había pasado esos mismos 9 años convertida, sin saberlo, en el retrato de la hija problemática que ella había pintado. Para cuando crucé la puerta aquella tarde después del instituto, mi juicio ya había terminado. El veredicto era culpable y la condena, el destierro. Por eso acabé en aquella carretera bajo la lluvia de octubre, caminando hacia la casa de mi abuela como si fuera la única luz que quedaba en el mundo. Pero Carolina cometió un error, uno solo. En su plan perfecto, no contó con Gloria Herrera. De la caída apenas recuerdo la grava clavándose en mis manos. Luego, oscuridad. Lo que sí recuerdo es el despertar. Luces fluorescentes, olor a desinfectante y limpiador industrial, una manta de hospital áspera perfectamente metida bajo mis hombros, como si yo fuera algo frágil, algo que valía la pena proteger. No me habían hecho sentir así en años. Había una mujer sentada junto a mi cama, pelo plateado recogido en un moño, gafas de lectura en la punta de la nariz, una novela cerrada sobre el regazo. Parecía la típica abuela que hornea galletas y siempre lleva pañuelos en el bolso, pero sus ojos eran afilados, observadores, registrándolo todo. Se llamaba Gloria Herrera,
Tenía 67 años, jubilada después de 35 en los servicios de protección de menores. Había visto todos los tipos de abuso, de negligencia, de crueldad que un adulto puede descargar sobre un niño. Y aquella noche de octubre, de camino a casa tras la reunión de su club de lectura, sus faros iluminaron algo a un lado de la carretera. Una adolescente inconsciente, empapada, sola. Gloria frenó tan brusco que los neumáticos chirriaron. Llevaba en el maletero una manta térmica, costumbre heredada de su trabajo, y me envolvió como un burrito mientras llamaba a emergencias. Se quedó conmigo hasta que llegó la ambulancia. Siguió la ambulancia hasta el hospital, y cuando desperté 4 horas después, seguía allí. Esa mujer probablemente me salvó la vida. No solo porque me encontró antes de que la hipotermia terminara lo que había empezado la tormenta, sino porque era exactamente la persona adecuada en el momento justo. Cuando abrí los ojos me puso entre las manos un vaso de café de máquina, de la cafetería del hospital. «Esto está horrible», dijo, «pero está caliente». Solté una risa de verdad, y por primera vez en horas, quizá en días, ella sonrió también. Una sonrisa suave, sabia, que decía que entendía más de lo que yo imaginaba. «Aquí está», murmuró. «Ahora dime, ¿por qué una chica de 15 años caminaba sola por la carretera en plena tormenta, sin abrigo y sin teléfono?» Así que le conté todo. Las acusaciones, las pruebas plantadas, los años de manipulación de Carolina. Le conté cosas que nunca había dicho porque nadie se había molestado en escuchar. Gloria solo asentía de vez en cuando, sin interrumpir, sin dudar. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo, «Te creo, y voy a ayudarte a demostrarlo». Esas 7 palabras me cambiaron la vida. Mientras yo estaba inconsciente, las cosas se habían movido. El hospital había avisado a la policía porque una menor había sido encontrada en una situación peligrosa. La policía intentó localizar a mis familiares directos. Eso significó llamar a mi padre. Me habría encantado ver su cara cuando el oficial Domínguez le dio la noticia. «Señor Rivas, su hija de 15 años ha sido encontrada inconsciente en la carretera nacional. Dice que usted la echó de casa esta tarde, en plena tormenta. Tiene hipotermia. Está en el Hospital General Central. Necesitamos que venga. Y señor, Servicios de Protección de Menores ya ha sido notificado. Una trabajadora social está aquí. Traiga todas las pruebas que dice tener». Mi padre y Carolina llegaron al hospital hacia las 10:15 de la noche. Yo ya estaba despierta, sentada en la cama con Gloria a mi lado. En la habitación también estaban una trabajadora social de menores llamada María Santos y un policía uniformado. No era, precisamente, la bienvenida que mi padre esperaba. Él tenía cara de estar descolocado, no culpable todavía, solo molesto y confundido, como si todo aquello fuera una molestia absurda. Carolina venía justo detrás y por primera vez en mi vida la vi nerviosa. La sonrisa de superioridad que tenía cuando salí de casa había desaparecido. Esperaban encontrar a una niña asustada, arrepentida, lista para confesar sus pecados y suplicar regresar. En su lugar, encontraron una habitación llena de profesionales haciendo preguntas muy directas sobre por qué una menor había sido expulsada a la calle en medio de una tormenta sin abrigo ni teléfono. La dinámica de poder había cambiado, y Carolina lo notó. Intentó recurrir a su guión de siempre. La hermana mayor preocupada, la pequeña problemática, solo queremos lo mejor para ella. Pero María Santos no estaba comprando el relato. 30 años de trabajo social le habían afinado el radar para detectar mentiras, y Carolina estaba haciendo saltar todas las alarmas. Entonces llegó mi abuela. Teresa Reyes tenía 67 años, poco más de 1,5 metros de estatura y una voluntad que podría haber movido montañas. No estaba para tonterías. Mi madre había sido su única hija, yo, su única nieta. Nunca había confiado del todo en mi padre ni en su nueva familia. Vivía a unos 40 minutos del hospital. Tardó 25 en llegar. La escuché antes de verla.
el taconeo firme de sus zapatos sensatos acercándose por el pasillo a un ritmo que significaba «esto se va a arreglar ahora mismo». Entró en la habitación como un huracán plateado y se colocó automáticamente entre mi cama y mi padre. «Esa es mi nieta», anunció. «¿Qué ha hecho ahora este imbécil?». Mi padre intentó explicar, justificar, hablar de robos, de pastillas, de evidencias. Teresa lo dejó hablar unos 30 segundos antes de levantar la mano. «Rubén», dijo, «te conozco desde hace 15 años y nunca has sido precisamente un genio, pero esto puede que sea lo más estúpido que has hecho. ¿Echaste a una niña a la tormenta basándote en qué, exactamente? ¿Unas pastillas que aparecieron de la nada? ¿Dinero que mágicamente se materializó? ¿Le preguntaste siquiera su versión?». Él abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Eso pensaba», sentenció ella. «Lo bueno de mi abuela es que no solo me quería, sino que estaba dispuesta a pelear por mí». Aquella noche, mientras yo seguía agotada y medio helada en una cama de hospital, Teresa Reyes fue a la guerra. Exigió una audiencia de custodia de urgencia, allí mismo. Eran casi medianoche y no le importaba. Llamó a un juez de familia que le debía un favor. Habían coincidido 15 años en la asociación de padres del colegio de mis tíos y ella tenía su número. La trabajadora social del hospital presentó los hechos: una menor expulsada a la calle en condiciones peligrosas, sin investigación previa, sin intento de verificar acusaciones, encontrada inconsciente con signos de hipotermia. Un padre que no había aportado pruebas revisadas por ningún profesional. Para las 12:30 de la madrugada, yo ya tenía un nuevo hogar. La custodia temporal de urgencia pasó a manos de Teresa Reyes con efecto inmediato. A mi padre se le prohibió contactarme hasta que se completara una investigación formal. Servicios de protección de menores hablaría con todos, conmigo, con Carolina, con mi padre, con Lorena, y revisarían muy de cerca esas supuestas pruebas. Cuando salimos del hospital, mi padre intentó una última jugada. Extendió la mano hacia mí, empezó a decir algo. Teresa se interpuso sin siquiera aminorar el paso. «No vuelvas a tocarla», dijo. «No vuelvas a hablarle. Tuviste tu oportunidad de ser su padre y la tiraste por la borda, literalmente, a la tormenta. Ahora nos vamos». Me acompañó hasta su viejo coche, ese que tenía desde antes de que yo naciera. Me ayudó a sentarme. Me arropó con otra manta, aunque la calefacción ya estaba a tope. Yo la miré con lágrimas rodando por la cara. «Abuela, ni siquiera tengo ropa limpia, no tengo nada». Ella me dio una palmadita en la mano, con los ojos suaves y fieros a la vez. «Mi niña, me tienes a mí, y yo tengo una tarjeta de tienda. Mañana vamos de compras. Esta noche comes sopa caliente y duermes en una cama de la que nadie te va a echar. Jamás». Esa fue la primera noche de mi nueva vida. La casa de la abuela Teresa tenía 3 normas: desayuno a las 8, deberes antes de la tele y absolutamente 0 dramas antes de la segunda taza de café. No era una casa grande ni lujosa, pero era cálida y segura y estaba llena de cariño. Por primera vez en años sentí que podía respirar. Pero la historia no había terminado, ni de lejos. 2 semanas después, llamó la investigadora de Servicios de Protección de Menores. «Señora Reyes», dijo María Santos, «será mejor que se siente. Hemos estado revisando las pruebas que entregó el señor Rivas. Las fechas no cuadran y hemos encontrado unas grabaciones de seguridad que cuentan una historia muy diferente». El plan perfecto de Carolina estaba a punto de desmoronarse y ella ni se lo imaginaba. La investigación lo cambió todo. María no era solo una funcionaria marcando casillas, era una detective con cardigan. No se limitaba a mirar las pruebas, las seguía. Cada recibo, cada hora, cada hilo. Y cuanto más tiraba, más se deshilachaba el relato de mi hermana. Empezaron por el dinero. Habían encontrado $800 en efectivo en mi cajón. Mi padre decía que eso demostraba que llevaba meses robándole. Caso cerrado, ¿verdad? Pues no.
María revisó los movimientos bancarios. Esos $800 correspondían a una sola retirada en cajero automático, el 14 de octubre, el mismo día en que me echaron. El banco entregó las grabaciones de la cámara. Hora, 14:47. La persona que aparecía en pantalla no era yo, era Carolina, clarísima, con la misma chaqueta que había llevado esa mañana, el mismo peinado, el mismo coche blanco aparcado detrás, con la abolladura en el parachoques por haber chocado contra un buzón el verano anterior. El problema de las coartadas es que la mía era perfecta. A las 14:47 de ese día, yo estaba sentada en clase de química, aprendiendo sobre enlaces moleculares. El sistema de asistencia del colegio me marcaba como presente hasta las 15:15. Mi profesor recordaba que le hice una pregunta sobre electrones de valencia. Me habría resultado físicamente imposible hacer ese retiro. Estaba a kilómetros de ese cajero, rodeada de 30 testigos y un sistema electrónico que lo registraba todo. Carolina se creía muy lista. Pero para ser una mente criminal de verdad, hay que ser inteligente. Usó la tarjeta de mi padre sin pensar que los bancos tienen cámaras. Sacó el dinero en plena tarde sin comprobar si yo tenía una coartada. Compró el teléfono prepago en una tienda a 2 calles de su gimnasio, quedando grabada en chándal, con su coche visible en el estacionamiento. Algunos cerebros criminales llevan capa. El de Carolina llevaba leggings de deporte. La descubrieron porque no se molestó en conducir 10 minutos más. Luego estaban las pastillas. Los frascos encontrados en mi armario se rastrearon hasta una receta a nombre de Tomás Barrios, el novio de Carolina, el de los grandes proyectos. Medicación para la ansiedad recetada por su médico y retirada en una farmacia de la calle Robles. María llamó a la farmacia. Se encontró con algo curioso. Tomás había denunciado el supuesto robo de esas pastillas días después, presentando incluso un parte policial y fingiendo estar muy preocupado. El problema era la fecha. Hizo esa denuncia el 17 de octubre, 3 días después de que me echaran. Si las pastillas ya estaban robadas y escondidas en mi habitación el día 14, ¿por qué esperó 3 días para avisar de la sustracción? La respuesta era obvia, porque no estaban robadas. Carolina se las había pedido para plantarlas y, después, Tomás denunció el robo para cubrirse y conseguir un nuevo envase. El retraso en el reporte brillaba como un letrero de neón que decía: «Esto estaba planeado». Si esta historia te remueve por dentro, quédate conmigo, porque lo que viene merece cada segundo. Déjame un like si estás de mi lado. No te imaginas cuánto ayuda. Pero la prueba definitiva fue el teléfono prepago. Los supuestos mensajes del camello provenían de un móvil comprado 4 días antes de que todo explotara. María rastreó la tienda y pidió las grabaciones de seguridad. En las imágenes se veía a una chica joven, con coleta, complexión atlética, pagando en efectivo. A través del cristal se distinguía un coche blanco con una abolladura en el parachoques. Mismo coche, misma chica, mismo rastro conduciendo directo hasta mi hermana. A medida que la investigación avanzaba, apareció un cuadro aún más feo. María empezó a revisar las finanzas familiares, sobre todo los cheques emitidos de la cuenta de mi padre en los últimos 2 años. Lo que encontró hizo que los $800 parecieran calderilla. Alguien había estado falsificando la firma de mi padre durante casi 2 años. Montos pequeños al principio, 50 aquí, 100 allá, pero sumaban. Las firmas se parecían, pero no eran exactas. El dinero acababa en cuentas vinculadas a Tomás y a sus empresas fantasma. El total rondaba los $18,000. Carolina no solo me había incriminado, llevaba años robándole a mi padre y necesitaba un chivo expiatorio antes de que alguien lo notara. Mi abuela no iba a dejarlo pasar. Contrató a Leonardo Varela, un amigo de la familia que llevaba 30 años ejerciendo derecho de familia. Había conocido a mi madre de pequeña, y cuando Teresa le contó lo ocurrido, se le endureció la cara de una forma que me alegró tener de nuestro lado. Leonardo pidió la custodia permanente de inmediato.
También presentó una demanda civil contra Carolina por fraude, daño emocional y todo lo que pudo añadir. Se aseguró de que mi fondo estuviera blindado con supervisión adicional para que nadie pudiera tocar ni un centavo hasta que yo cumpliera 18. Ese año me enseñó algo que todavía llevo conmigo. Guarda todo. Cada recibo, cada mensaje, cada promesa que alguien te haga, apúntala. Mi abuela tenía una carpeta para cada cosa importante. Facturas, cartas, impuestos, garantías. Lo llamaba su seguro de papel. Después de todo lo ocurrido, empecé a hacer lo mismo. Con 16 años compré mi primer archivador metálico. Todavía lo tengo, todavía lo uso. Hay hábitos que te salvan la vida. Vivir con la abuela Teresa fue como aprender a respirar de nuevo después de años conteniendo el aire. Su casa no era grande ni lujosa, 2 habitaciones, un baño, una cocina que olía a café y canela, pero era cálida y segura, y nadie allí estaba conspirando contra mí. Me inscribió en un instituto nuevo, donde nadie conocía mi historia. Hice amigos de verdad por primera vez, gente que me quería por quien era, no por el cuento que Carolina había inventado sobre mí. Empecé terapia y poco a poco fui procesando años de manipulación que había tragado sin entender. Mientras tanto, el mundo de mi padre se venía abajo. La investigación de servicios de protección puso la casa de los Rivas bajo un microscopio. Rubén fue interrogado varias veces, cada sesión dejándolo más exhausto y confundido. ¿Cómo había pasado por alto tanto? ¿Cómo había sido tan ciego? Lorena empezó a dormir en la habitación de invitados. Las conversaciones entre ellos se volvieron cortas, tensas, llenas de acusaciones que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Carolina estaba furiosa, no arrepentida jamás, solo enfadada porque su plan se había estrellado. Echaba la culpa a todos menos a sí misma, que si la trabajadora social tenía prejuicios, que si los vídeos del banco estaban malinterpretados, que si los registros de la farmacia eran un malentendido. La corona de la hija de oro se le resbalaba y no lo soportaba. Leonardo Varela pasó meses armando un caso imposible de derribar. Extractos bancarios, grabaciones de cámaras, documentos de la farmacia, recibos de compra del teléfono. Recogió declaraciones de Gloria Herrera, de mis profesores, de vecinos que habían visto el coche de Carolina entrando y saliendo a horas extrañas. Incluso viejas amigas de mi hermana se presentaron para contar historias de sus mentiras, sus manipulaciones, su crueldad casual. El juicio de familia se fijó para marzo de 2012, pero un mes antes ocurrió algo inesperado. La Policía Federal detuvo a Tomás Barrios en otra región del país. Lo habían pillado repitiendo el mismo tipo de estafa de inversiones en 3 provincias distintas. Más de $400,000 robados a personas que le habían confiado sus ahorros. Enfrentaba cargos serios, con posibilidad de hasta 15 años de prisión. Al día siguiente su abogado hizo una llamada. Tomás estaba dispuesto a colaborar, a llegar a un acuerdo, a contar la verdad sobre todo, incluida su relación con Carolina y lo que ella había hecho con su hermanita. La presión lo rodeaba y Carolina ya no tenía por dónde escapar. Tomás era muchas cosas: estafador, mentiroso, un hombre que había construido su vida sobre el dinero y la confianza de los demás. Pero no era leal. En cuanto los fiscales le ofrecieron una condena reducida a cambio de cooperación, cantó como un canario con contrato discográfico. Su declaración escrita ocupaba 12 páginas, confirmó todo. El plan de incriminarme había sido idea de Carolina desde el principio. Había estado robándole a mi padre durante casi 2 años, desviando dinero a las cuentas de Tomás. Cuando vio que sería cada vez más difícil esconder la falta de dinero, decidió que necesitaba un chivo expiatorio. Ese chivo expiatorio era yo. Para ella era el blanco perfecto, la hermana problemática, la que nunca encajaba, la que nadie creería. Le dijo a Tomás que, si me internaban, mataría 2 pájaros de un tiro. Tendría a quien culpar por el dinero perdido y, además, podría acceder a mis $45,000 como mi tutora. Tomás detalló las reuniones en las que lo planearon, los frascos de pastillas que aportó,
El teléfono prepago que ella compró, la mañana en la que plantó las cosas en mi habitación. Incluyó capturas de mensajes entre ellos en los días previos al 14 de octubre, mensajes que demostraban que nada fue impulsivo. Fue calculado, premeditado, frío. Su última frase se me quedó grabada. Carolina decía que su hermana no era nadie y que nunca pelearía. Se equivocó. Marzo de 2012. Juzgado de familia. Llevaba 5 meses viviendo con la abuela Teresa. Había subido de peso, del bueno, el que viene de comer todos los días y dormir de verdad. Había sacado matrícula de honor en el nuevo instituto. Empezaba a recordar qué se sentía al ser una adolescente normal, pero al entrar en aquella sala me sentí otra vez de 15, pequeña y asustada, preguntándome si alguien me creería. Teresa me apretó la mano. Leonardo asintió, tranquilo. Y allí estaba también Gloria, sentada entre el público, con las mismas gafas y la misma expresión decidida de la noche en que me encontró. La audiencia, en teoría, era sobre custodia, convertir la tutela temporal de mi abuela en permanente, fijar pensión, ese tipo de cosas. Pero se convirtió en algo mucho más grande. La fiscalía se involucró. Con la confesión de Tomás y el montón de pruebas que María había reunido, aquello ya no era solo asunto de familia, había delitos de por medio. Carolina se sentó al otro lado de la sala con una abogada de oficio a la que había conocido una hora antes. Se veía más pequeña de lo que la recordaba, más pálida. La hija de oro, que había controlado la casa durante casi una década, parecía por fin lo que realmente era, una joven asustada a la que sus mentiras le habían explotado en la cara. Mi padre se sentó solo entre el público. Lorena se negó a ir. Él parecía haber envejecido 10 años en 5 meses. Las pruebas se presentaron de forma metódica, profesional, devastadora. Grabaciones del cajero mostrando a Carolina retirando el dinero. Registros escolares confirmando que yo estaba en clase a esa hora. Documentos de la farmacia y la denuncia tardía de Tomás. Vídeos de la tienda donde se compró el teléfono prepago. 2 años de cheques falsificados por casi $18,000. Y la confesión de Tomás, leída en voz alta, palabra por palabra. Cuando fue el turno de Carolina para declarar, intentó mantenerse en su historia. Puso cara de confundida, de inocente, de profundamente preocupada por su hermana problemática. «Señorita Rivas», dijo la fiscal mostrando la foto del cajero, «¿es usted esta persona que retira dinero en efectivo en el Banco Nacional Centro el 14 de octubre a las 14:47? Carolina tragó saliva. Miró su propia imagen en la pantalla. «Yo estaba sacando dinero para hacer la compra», balbuceó. «¿$800 para hacer la compra?», replicó la fiscal. Y no mencionó este retiro a su padre cuando más tarde ese mismo día lo acusó de que su hermana había robado exactamente esa cantidad. Silencio. «Por cierto», añadió, «este cajero está a 12 kilómetros del instituto de su hermana. Según los registros, ella estaba en clase hasta las 15:15. ¿Puede explicar cómo pudo hacer ese retiro mientras estaba sentada en química rodeada de 30 testigos?» Más silencio. La abogada de oficio intentó objetar, pero no había contra qué objetar. Los hechos son hechos, les gusten o no. Luego llamaron a Lorena. Mi madrastra parecía querer estar en cualquier otro lugar del mundo. Llevaba años quedándose al margen, neutral, sin implicarse. Pero en un juzgado bajo juramento, callar ya no era una opción. Le preguntaron por la mañana del 14 de octubre. «¿Vio algo raro?», preguntó la fiscal. La voz de Lorena era apenas un susurro. Carolina entró en el cuarto de Claudia sobre las 7 de la mañana. Dijo que iba a coger una goma del pelo. «¿Salió con una goma del pelo?». «No», admitió. «Salió con las manos vacías». «¿Notó algo más en los días previos?». Lorena cerró los ojos, como si se preparara para un golpe. «2 días antes la oí hablando con Tomás por teléfono», dijo. «Ya está todo colocado». Y se rió. La sala se quedó en silencio absoluto. Cuando llamaron a mi padre, casi llegué a sentir lástima. Casi.
Tuvo que explicar por qué echó a su hija de 15 años a la calle en plena tormenta sin investigar nada. Tuvo que admitir que no revisó el banco, que nunca se preguntó por qué Carolina encontró las pruebas de repente, que no me preguntó mi versión. Su voz se quebró. Yo confiaba en ella. Es mi primogénita. Siempre fue la responsable. Pensé que... No pudo terminar. La jueza Patricia Morales llevaba 30 años en el estrado. Había visto divorcios horribles, peleas por custodia, familias hechas pedazos por el dinero y el orgullo, pero creo que incluso ella estaba impresionada por lo que había escuchado. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Señor Rivas, la confianza no es una excusa para la negligencia, dijo. Usted echó a una menor a la calle en medio de una tormenta, basándose en acusaciones que no verificó. No investigó nada. No escuchó la versión de su hija. Eligió creer a una hija sobre la otra sin pruebas, sin criterio, sin el juicio básico que se espera de un padre. Eso no es paternidad. Eso es abandono. Mi padre se desplomó en la silla, gris. Su hija mayor, continuó la jueza, diseñó un plan calculado y premeditado para destruir la vida de su hermana. Le robó, le mintió, lo manipuló para que participara en su crueldad. Y usted se lo permitió porque era más cómodo creer a la hija que lo hacía sentirse bien que ejercer de padre con la hija que realmente lo necesitaba. La sentencia de Carolina fue dura. Fraude, robo, denuncia falsa, poner en riesgo a una menor. Su abogada negoció un acuerdo para evitar un juicio completo. 2 años de condena suspendida. No pisaría la cárcel, salvo que violara la libertad condicional. 5 años de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario, devolución íntegra del dinero robado. Los $18,000 de mi padre y los 800 que plantó en mi cajón. El juzgado también emitió una orden de alejamiento permanente. Carolina no podía contactarme de ninguna manera, directa o indirecta. Si se acercaba a menos de 150 metros de mí, iría directa a prisión. Y hubo algo que la marcaría para siempre, una condena por delito grave en su historial. Nada de trabajos manejando dinero, ni puestos de confianza, ni trabajos con niños o personas vulnerables. La hija de oro llevaba ahora una letra escarlata. Y no se borra. Mi padre perdió la patria potestad de forma permanente. Se le obligó a pagar mi terapia y mis estudios hasta los 21 años. También se le ordenó crear un fondo educativo con el dinero recuperado. El pueblo se enteró de todo. Los pueblos pequeños hablan. En pocas semanas todo el mundo sabía lo que Rubén Rivas le había hecho a su hija menor. Los amigos dejaron de llamar. Los vecinos apartaban la mirada. En la iglesia, de pronto todos tenían compromisos cuando él intentaba ir. Lorena pidió el divorcio 6 semanas después. Había sido cómplice de mi sufrimiento y lo sabía. No soportaba que se lo recordaran cada vez que miraba a su marido. Al final de la audiencia, la jueza se volvió hacia mí. Señorita Rivas, dijo, ha demostrado una resiliencia extraordinaria ante una crueldad igualmente extraordinaria. El tribunal concede la custodia plena y permanente a su abuela, Teresa Reyes. Su fideicomiso permanecerá protegido hasta que cumpla los 18. Y sinceramente espero que su futuro sea mucho mejor que su pasado. Quise decir algo ingenioso, algo memorable. Quise decir, señoría, debería verme aparcar en paralelo. Ese es el verdadero test de carácter. Pero hay chistes que se quedan para una misma, y aquel momento era demasiado grande para el humor. Al final solo dije, gracias. Al salir del juzgado, mi padre intentó acercarse de nuevo. Hija, empezó. La abuela Teresa se interpuso sin dejar de caminar. Su voz era hielo. Tú ya no puedes llamarla así. Perdiste ese derecho cuando la lanzaste a la tormenta. Seguimos andando. Yo no miré atrás. Ese día hacía sol. Marzo, en nuestra zona, puede ser gris o luminoso.
Esa tarde fue cálida, brillante, llena de promesas. Yo tenía una abuela que me quería, un abogado que había luchado por mí, una trabajadora social y una exfuncionaria de menores que me habían creído cuando nadie más lo hizo. Tenía, por fin, un futuro. Pero algunas historias no terminan en el juzgado. Algunas tienen un capítulo más. 13 años después llegó una carta. Octubre de 2024. Tengo 28 años y mi vida no se parece en nada a lo que imaginaba cuando tenía 15 y caminaba bajo la tormenta con una mochila de instituto y las zapatillas empapadas. Vivo en un departamento precioso en una ciudad junto al mar, con vista al puerto y luz de mañana entrando por ventanas que elegí yo. Soy directora de marketing en una empresa de tecnología. Buen sueldo, buenos beneficios, buena gente. Empecé como becaria y cada ascenso fue un paso más lejos de la persona que fui. Y estoy comprometida. Él se llama Diego. Es enfermero pediátrico, lo que ya te dice mucho sobre su corazón. Nos conocimos en un evento benéfico hace 2 años. Yo estaba por trabajo, él porque realmente le importaba. Me tiró vino encima del vestido, me pidió perdón durante 10 minutos seguidos y luego me hizo reír tanto que se me olvidó estar enfadada. Nos casamos en primavera. La vida es buena. Realmente, increíblemente buena. Entonces llegó la carta. Fue a parar a la dirección de mi abuela. Teresa sigue en la misma casa, igual de lúcida con 80 años, fiel a sus 3 reglas. Desayuno a las 8, deberes antes de pantallas y 0 tonterías antes del café. Algunas cosas nunca cambian. Me llamó y me dijo que había llegado algo que tenía que ver. Su voz era neutra, cuidadosa, como cuando no quiere influir en mis decisiones. Fui ese fin de semana. El sobre era blanco, de papel barato, con una letra temblorosa que casi no reconocí. La dirección remitente era la residencia Los Arces, una residencia de mayores a 1 hora de donde crecí. Lo abrí en la mesa de la cocina, con una taza de café enfriándose entre las manos. Querida Claudia, empezaba, sé que no merezco pedirte nada. Sé que tienes todas las razones del mundo para tirar esta carta sin leerla. Pero voy a pedirte algo de todos modos, porque no me queda mucho tiempo y tengo que decirte esto antes de irme. Ahora vivo en Los Arces. Tuve un derrame cerebral hace 2 años. El lado izquierdo ya no responde muy bien. Lorena se fue hace tiempo. Se quedó con la mitad de todo y se marchó con un contable que conoció por internet. Vendimos la casa. No queda nada de la vida que creía tener. Carolina vino a verme la semana pasada. No la dejé pasar. No puedo mirarla. No puedo escuchar su voz sin recordar lo que hice por creer sus mentiras. Tú eres la única a la que quiero ver, la única a la que necesito pedir perdón. Fui tu padre y te fallé de la peor manera en que un padre puede fallar a un hijo. Creí mentiras en lugar de la verdad. Elegí mi comodidad por encima de la justicia. Te tiré como si no valieras nada. Sé que no me debes nada, pero si encuentras en tu corazón la posibilidad de venir solo una vez, me gustaría decirte lo siento en persona antes de que sea demasiado tarde. Tu padre, Rubén. Me quedé mucho rato en silencio. El café se enfrió. La luz de la tarde se movió sobre la mesa. Teresa no dijo nada. Solo esperó, como siempre ha hecho, dejándome encontrar mi propio camino. 13 años de silencio. 13 años construyendo una vida sin él. ¿Le debía algo? No. No le debía nada. Pero pensé en mi madre. Pensé en la clase de persona que ella intentó formar antes de morir. Pensé en romper cadenas, no en perpetuarlas. Decidí ir, no por él, por mí. La residencia era justo lo que imaginas. Luces frías, suelos brillantes, olor a desinfectante intentando tapar el olor de tantos finales juntos. La habitación de mi padre era pequeña. Una cama, una ventana, un televisor encendido con algo que nadie miraba. Parecía 20 años mayor de lo que era. Tenía 73, pero podría haber pasado por 90. El ictus le había arrancado algo esencial, dejándolo encogido, gris,
pequeño de una forma en la que nunca lo había visto. Lloró al verme. No pudo hablar durante los primeros minutos. Solo se quedó allí, con las lágrimas corriéndole por la cara mientras yo permanecía cerca de la puerta, preguntándome si había cometido un error al ir. Al final encontró las palabras. Se disculpó una y otra vez, tropezando, repitiéndose porque el derrame también le había robado parte del lenguaje. Dijo que había sido ciego, estúpido, cruel. Que perderme había sido lo peor que había hecho en su vida. Que pensaba en aquella noche de octubre todos los días, todas las noches, cada vez que llovía. Lo dejé hablar. No lo interrumpí. Tampoco lo consolé. Cuando terminó, dije lo que había ido a decir. «Te perdono». Su cara se desmoronó de alivio. «Pero quiero que entiendas lo que significa», añadí. Me acerqué, arrastré una silla junto a la cama y me senté. Perdonarte no significa que olvide, significa que elijo no cargar más con este rencor. Pesa demasiado y estoy cansada de dejar que vivas en mi corazón. Me tiraste a la tormenta porque preferiste una mentira cómoda a una verdad incómoda. No lo hiciste porque las pruebas fueran convincentes, sino porque Carolina te hacía sentir bien contigo mismo y yo te recordaba todo lo que habías perdido cuando mamá murió. Respiré hondo. Elegiste la mentira que te consolaba por encima de tu propia hija. Construí mi vida entera sin ti, pagando mis estudios, levantando mi carrera, escogiendo a un hombre que jamás me echaría ni en una llovizna, mucho menos en un huracán. Soy feliz. Pero tú vas a vivir con lo que hiciste. Esa carga ya no es mía. Es tuya. Asintió, todavía llorando. Lo sé, consiguió decir al fin. Lo sé. Solo necesitaba que supieras que lo siento. Necesitaba verte una vez más. Me quedé unos 20 minutos más. Hablamos poco. ¿Qué más podía decirse? Le conté de mi trabajo, de mi departamento, de Diego. Cosas de superficie, seguras. Él escuchó como si fuera la conversación más importante de su vida. Cuando me levanté para irme, extendió la mano buena, sin aferrarme, solo ofreciéndola. Le dejé rozar mis dedos un instante. Luego salí. En el pasillo, una enfermera me detuvo. «¿Eres su hija, verdad?», preguntó. «¿La pequeña?». Asentí. Ella miró hacia la habitación y luego hacia mí. «Tu hermana vino la semana pasada. Él se negó a verla. Nos pidió que la mandáramos de vuelta». Me quedé muy quieta. «¿No quiso verla?». Negó con la cabeza. Respondió la enfermera. Dijo que solo podía soportar pedir perdón a una de sus hijas, y no era a ella. Se alteró bastante. Dijo que no soportaba mirar su cara sin ver lo que había hecho. No supe qué responder. Después de tantos años siendo la rechazada, la desechable, la que no era suficiente, mi padre había rechazado por fin a Carolina, la favorita, la que siempre creyó sin cuestionar. Demasiado tarde para cambiar nada, demasiado tarde para curar. Pero algo se movió dentro de mí. No era más perdón. Ese ya se lo había dado. Era más bien cierre. Como si por fin se hubiera pasado la última página de un libro larguísimo. Salí de la residencia a un sol de octubre cálido. El mismo mes, otro clima, otra vida. 13 años antes, octubre significaba lluvia, traición e hipotermia. Ahora significa hojas cayendo, café con canela, pan de calabaza y el aniversario del día en que empezó mi vida de verdad. Algunas tormentas no te destruyen, te desvían hacia donde sí te corresponde estar. Aquella noche de octubre perdí una casa, pero encontré un hogar. Perdí a un padre que no me merecía y gané a una abuela que sí. Perdí a una hermana que nunca me quiso y me encontré a mí misma. Cuando volví a mi ciudad, Diego me estaba esperando. Había comida para llevar sobre la encimera, una mala película lista en la tele y esa expresión paciente que pone cuando sabe que necesito tiempo para procesar. «¿Qué tal te fue?», preguntó.
Solté las llaves en la mesa y me dejé caer contra su pecho. Creo que por fin terminé, dije. Creo que ya puedo soltarlo. Me rodeó con los brazos y no hizo más preguntas. Esa es una de las 1000 razones por las que me voy a casar con él. Sabe cuándo empujar y cuándo simplemente estar. En primavera celebraremos la boda en casa de mi abuela. Ceremonia pequeña, amigos cercanos, comida rica. Teresa ya está planeando el menú. La carne al horno seguro estará en la lista. Y en algún lugar, Carolina estará trabajando turnos de noche y preguntándose en qué momento su vida se torció. Mi padre seguirá en una residencia, a solas con sus recuerdos y sus culpas. Lorena estará en alguna playa, fingiendo que nunca existimos. Yo, en cambio, estaré en mi ciudad junto al mar, con una carrera que me gané, una pareja que me quiere, una abuela que probablemente nos enterrará a todos por pura terquedad. Y sí, por fin tengo enmarcado el póster de aquella banda que quería cuando tenía 15 años. El que iba a comprar con mi paga la semana antes de que todo se derrumbara. Encontré el mismo modelo por internet hace unos años. Pagué demasiado, pero lo colgué en la pared de mi oficina, justo delante del escritorio. Lo veo todos los días. Hay cosas que simplemente valen la espera. Gracias por llegar hasta aquí. Ya tienes en pantalla más de mis historias más intensas. Haz clic en una hora y no te pierdas lo mejor. Estoy segura de que te va a encantar. Nos vemos en la próxima historia.